Muy buenas, bienvenidos a Canal DICET. Continuaremos con el curso de Física para ingreso a la Escuela Nacional de Náutica. Bueno, recordemos que en la clase anterior, la clase número 1, estuvimos viendo lo que era sistema de unidades, pasajes de unidades, hemos visto el sistema internacional, sistema MKS. Vamos a ver acá un repaso. Como yo les decía, en la unidad 1 vimos estos temas y le dije que todas estas formulitas que tenemos acá, que se llama pasaje de unidades, las tenía que tener en una hoja aparte. Esto no era necesario, que tenemos acá, pero las reglas que son desde el 1 hasta el 12 lo deben tener en esa hojita porque ahora lo vamos a emplear. Bien, vamos a arrancar entonces con este tema, con la unidad número 2, que es cinemática. Vamos a ver entonces. Entonces, para entender qué es la cinemática es el estudio de los cuerpos en movimiento sin considerar las causas que lo producen. Entonces, esto es la cinemática, estudio de los cuerpos en movimiento sin considerar las causas que lo producen. O sea, simplemente nos interesa saber la velocidad, la distancia, el tiempo, la aceleración que emplea el móvil cuando recorre una determinada distancia. No nos interesa saber por qué razón se mueve. Eso lo veremos en dinámica, donde, bueno, uno entiende que un cuerpo se puede llegar a mover por acción de una fuerza que haga que ese cuerpo se mueva, o bien, si está en movimiento, pueda detenerse, o cambiar su velocidad, su aceleración. Bien, entonces, dentro de esto, lo que es la cinemática, tenemos el MRU. El MRU se llama Movimiento Rectilíneo Uniforme. Estas son las siglas. Movimiento rectilíneo uniforme. Esto es algo que ustedes vieron en el secundario. Vamos a ver, entonces, para poder resolver esto, yo uso este triangulito práctico. Para despejar las unidades. Acá va la velocidad, aquí va la distancia y aquí va el tiempo. Lo vamos a marcar con celeste a esto. Este triangulito bastante práctico, que lo vamos a usar en cinemática. Si bien es cierto, tenemos que entender que la velocidad es un vector, que no es en realidad una magnitud escalar. En realidad nosotros tenemos que, bueno, para identificar las letras y las unidades correspondientes, D se llama la distancia, el tiempo, y la B es la velocidad, que en realidad, ya a nivel universitario, se reconoce que B es la rapidez. No es lo mismo velocidad que rapidez. La velocidad es un vector. Entonces, en realidad nosotros vamos a trabajar con la rapidez cuando resolvamos los ejercicios, pero bueno, por una cuestión digamos, de práctica, se le dice velocidad a lo que en realidad es la rapidez. Bien, la distancia siempre trataremos de que esté, bueno, nos pueden aparecer en metro o en kilómetro, el tiempo nos puede aparecer en horas, en minutos o en segundos, y bien la rapidez nos puede aparecer en kilómetros por hora, metros sobre segundo. Vamos a marcar con rojo las más importantes. Siempre el metro en la distancia en kilómetros, el tiempo en segundos. También, y la velocidad vamos a tratar de trabajar que quede en metros sobre segundo. Vamos a marcar acá. Vamos a trabajar siempre en esa unidad. Si vemos que no aparece en esa unidad correspondiente, tenemos que ir a nuestro machete de pasaje de unidades. O sea, por ejemplo, si el tiempo no me aparece en minutos,
lo tengo que pasar a segundo con la regla que tenemos acá. Aquí dice, miren, si tengo en minutos, lo paso a segundo, multiplicándolo por 60. En minutos, lo paso a segundo, multiplicándolo por 60. Bien. Entonces, ¿cómo se usa este triangulito práctico? En este triangulito práctico, si yo pongo, por ejemplo, si a mí me dicen calcule B, pongo el dedo en la B y me queda D sobre T. Si yo quiero T, pongo el dedo en la T y me queda D sobre B. Y si yo quiero la distancia, pongo el dedo en la D y me queda B a la par de T. Cuando yo tengo dos letras que están a la par es porque están multiplicando. Bien, acá vamos a recordar, vamos a mover esto para acá, un poquito más para abajo, aquí, mejor. Entonces no se necesitan saber estas tres fórmulas, con que ustedes se sepan el triangulito práctico, reconociendo que cada una de estas letras tiene que ir en esos lugares para que lo puedan usar, directamente trabajan con el triangulito. Acá el tema de la distancia algunas veces va a aparecer como X, o algunas veces va a aparecer como E, también va a aparecer como delta de X. Distancia recorrida, espacio recorrido, o por ejemplo delta de X le llaman desplazamiento. Entendiendo que desplazamiento no es lo mismo que distancia recorrida. Entonces lo que vamos a hacer es, para identificar la diferencia entre distancia recorrida y desplazamiento, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner un sistema de eje coordenados. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer con flechas. Si yo tengo una persona, vamos a ver, vamos a agregar acá, esperen un momento, vamos a agregar así, norte, sur, este, oeste. Vamos a agregar hacia el otro lado del sistema. Tenemos acá y acá. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una persona que se mueve a una distancia determinada, perdón, vamos a ponerlo con rojo, si se mueve desde acá hasta acá, tengo una distancia de 1 hacia el este, después tengo una distancia de 2 hacia el norte, y por ejemplo tengo una distancia de 3 hacia el mismo lugar desde donde partió. Entonces, en este caso, tendremos, por ejemplo, la distancia recorrida, para diferenciarlo con respecto al desplazamiento, la distancia va a ser la suma de cada uno de los desplazamientos parciales. Por supuesto, la magnitud escalar, o sea, los números que yo tengo, si aquí yo tengo 3 metros, 4 metros y 5 metros, lo sumo, 3 más 4 más 5. Y obtengo la distancia en metros. Estamos hablando de las distancias recorridas. Ahora, si a mí me piden el desplazamiento, que lo identificaré con la letra D, vamos a poner acá que D con una flechita arriba se llama desplazamiento, es un vector. Entonces, obviamente, para representar un vector necesito módulo, dirección y sentido. Pero específicamente lo que nosotros acá podemos poner que el desplazamiento es la diferencia es el delta de x, es decir, es el x final menos el x inicial, es decir, la posición final menos la posición inicial. Y si ustedes observan esto, arrancó en 0. Entonces arrancó en 0 y terminó en 0, o sea que el desplazamiento es 0. Entonces esto también les sirve para entender que no siempre la distancia recorrida será igual al desplazamiento. Vamos a ver este mismo sistema de eje coordenado, lo vamos a seleccionar, vamos a copiar, vamos a poner acá más abajo, perdón. Vamos a poner acá. Para entender la diferencia entre distancia recorrida y desplazamiento, vamos a hacer ahora, vamos a borrar el de 3 y ahí está. Si a mí me piden, por ejemplo, que determine el desplazamiento, se define el desplazamiento a la línea que va desde acá hasta acá. Eso sería el desplazamiento en este caso. Vamos a poner con celeste, desplazamiento. Entonces, en este caso, el vector desplazamiento, el módulo,
sería la raíz cuadrada de 1 al cuadrado más de 2 al cuadrado. Es decir, el tamaño de este vector, si yo lo hago a escala, es como el teorema de Pitágoras, si ustedes recuerdan de la matemática de nivel secundario. Entonces esto se llama el módulo del vector desplazamiento. Entonces ahí ya podemos ver, en este caso, cómo la distancia recorrida también vuelve a suceder que va a ser diferente del desplazamiento. Porque en este caso, si yo tengo aquí 4 metros y 3 metros, sería 7 metros. En cambio, si yo pongo 3 al cuadrado más 4 al cuadrado, me quedará la raíz de 25 y que es 5. Entonces podemos ver que también el desplazamiento es diferente a la distancia recorrida. Entonces uno se debe decir, bueno, pero se debe preguntar, ¿por qué siempre digo distancia recorrida igual que desplazamiento? Bueno, no, algunas veces se puede suceder. Por ejemplo, esta situación. Por ejemplo, si yo tuviera así, vamos a poner con un colorcito verde, si yo tuviera desde acá hasta acá el D1, y pongo acá, desde acá hasta acá, el D2, este sería el D1, entonces la distancia recorrida va a ser la línea que va desde acá hasta acá. Y va a ser igual, en este caso, distancia va a ser igual al módulo del vector desplazamiento. Vamos a poner aquí, en este caso particular. Muy bien, entonces vamos a ver ahora las gráficas del movimiento rectilíneo uniforme. Importante, bueno, esta sería la parte teórica que ustedes tienen que tener agregada. Entonces, para el machete, ¿qué tienen que poner? Bueno, esto que está acá, movimiento rectilíneo uniforme, o sea, todo esto que está aquí, o sea, esto, todo esto. Eso tiene que ir al machete para diferenciar entre distancia recorrida y desplazamiento, las ecuaciones. Bien, y vamos a agregar acá el tema de los gráficos, en el caso del movimiento rectilíneo uniforme. Vamos a ver si podemos hacer un poco más pequeño esto, así no trabajemos con tamaños tan grandes. Vamos a hacerlo más pequeño, y tenemos ahí. Vamos a hacer lo mismo con el gráfico de abajo. Ahí está. Entonces, vamos a llevar esto para acá. Bien. Ahora vamos a hacer los gráficos del movimiento rectilíneo uniforme. Para comenzar a dar algunos ejemplos de este tipo de movimientos. Vamos a ver los gráficos de la siguiente manera. Vamos a hacer un sistema de eje coordenado. Cuando ustedes van a hacer gráficos, es importante que los gráficos de este tipo de movimiento estén uno debajo del otro, tanto de la distancia recorrida como del desplazamiento. Entonces, vamos a agregar también acá el de la aceleración. Ahí está. Vamos a marcarlo con un colorcito diferente. Vamos a hacer, este sería el sistema de ejes coordenados. Entonces acá vamos a poner, esto sería X, X en función del tiempo. Esto sería la velocidad en función del tiempo, aunque ya sabemos que se llama rapidez. Y en este caso sería la aceleración en función del tiempo. Entonces si hacemos los gráficos, por ejemplo, del X en función del tiempo, es una línea inclinada, así. El gráfico de la velocidad es una línea horizontal, y el gráfico de la aceleración es una línea que va sobre el eje del tiempo. Hay algunos datos importantes que se puede tener en cuenta con respecto a los gráficos del movimiento rectilíneo uniforme, y es lo siguiente, o sea, si ustedes tuvieran el gráfico a medida, este ángulo alfa, vamos a marcarlo acá, este ángulo alfa, si ustedes le calculan la tangente a ese ángulo alfa, le va a dar la rapidez, es decir, el módulo de la velocidad.
¿Qué otra cosa que tenemos que tener en cuenta? Si ustedes a esta figura geométrica, observen, es un rectángulo, hasta acá es un rectángulo. Si ustedes calculan la superficie del rectángulo, que es base por altura, le va a dar la distancia recorrida. Por supuesto, para que suceda esto, tiene que ser el gráfico de la velocidad en función del tiempo. Y vamos a indicar en este problema la ecuación del movimiento. X es igual a B por T. Esto se llama la ecuación del movimiento. No es algo nuevo, porque si ustedes van al triangulito práctico, podrán ver que la distancia es igual a la velocidad por el tiempo. ¿Lo ven acá? Distancia, velocidad por tiempo. Nada más que se le pone ecuación de movimiento porque esta fórmula le va a permitir resolver los problemas que se llaman problemas de encuentro y persecución. Bien, entonces ahí tengo este primer tipo de movimiento, obviamente es movimiento rectilíneo uniforme. Si yo lo tengo que analizar, ¿qué ha sucedido con el movimiento? Es que el móvil, el análisis del movimiento, es decir, el móvil partió del origen y se aleja. Por supuesto, con movimiento rectilíneo uniforme. Bien, vamos a copiar esto, este sistema de ejes coordenados, porque vamos a hacer otro tipo de gráfico, vamos a hacer un poco más pequeño. Vamos a ver ahí. Recuerden que estos gráficos tienen que ir a su machete, chicos. Es muy importante que ustedes lo manejen, tengan cada una de las reglas. Vamos a ver si lo hacemos más pequeño. Ahí está. Bien, vamos a copiar de nuevo. Entonces, tenemos así. A ver, se me modificó, vamos a borrar esto. Tiene que quedar bien prolijo, porque estas son las reglas que ustedes tienen que tener a mano. Entonces, lo llevamos para acá, tenemos ahí, lo copio y hago lo siguiente. Vamos a modificar ahora esto. Entonces, estas ecuaciones de movimiento representan para el primer tipo de ejercicio que tenemos acá, es el primer caso. Vamos a cerrarlo con una línea celeste. Y aquí tenemos el otro caso. Cuando, por ejemplo, si yo tengo desde acá hasta acá, ahí, perdón, con color verde lo vamos a poner. En este caso, vamos a borrar esto. El gráfico de la velocidad es una línea arriba del eje del tiempo, la aceleración sigue siendo 0. En este caso, esto es un x inicial. Entonces, la ecuación del movimiento es x igual, vamos a poner acá, ecuación del movimiento, que es lo que yo marco con celeste, es x igual a x0 más b por t. Recuerden que estas fórmulas les van a permitir para resolver los ejercicios de encuentro y persecución. Y si me piden que analice el movimiento, es móvil parte de x0 y se aleja. Bien, vamos a copiar ahora este tipo de gráfico. Vamos a ponerlo acá. Vamos a ponerlo abajo mejor. A ver. Aquí. ¿Qué pasa si yo tengo ahora, por ejemplo, cuando el móvil se dirige hacia abajo? Entonces, o sea, cuando se acerca, entonces sería la línea así. En este caso ya la velocidad es negativa, entonces por eso tengo que borrarlo. Vamos a desplazar este gráfico que tenemos acá. Ya en este caso la velocidad es negativa, entonces una línea debajo del eje del tiempo. Entonces vamos a extender el sistema de ejes coordenados, aquí, ahí, y vamos a dibujar una línea verde horizontal debajo del eje del tiempo. Bueno, este es el 0. Si yo hago el área bajo la curva, también me va a dar la distancia recorrida. Bien, este tipo de movimiento, bueno, lo vamos a separar con los diferentes casos. Si yo tengo que escribir la ecuación de movimiento, es x0 menos b por t. Entonces, ustedes observan que cuando el móvil se aleja, la velocidad es positiva, y cuando el móvil se acerca,
la velocidad negativa. Cuando nosotros nos referimos a que se aleja o se acerca, es decir, yo estoy analizando el movimiento y estoy observando que un móvil se acerca hacia mí. Y yo soy el que analiza el movimiento, donde x0 sería la distancia en la que se encuentra el móvil y se acerca hacia mí. ¿Mm? Bien. Si yo lo tengo que analizar, el movimiento es móvil, parte de x0 y se acerca. Con MRU, por supuesto. La aceleración sigue valiendo 0. Bien, entonces ahí tenemos esos casos. Faltaría agregar el último caso para que quede ya para el machete y comenzar a resolver los ejercicios o ejemplos de todos estos problemas. Vamos a ver acá, lo vamos a poner aquí. Vamos a separar con una línea para que, perdón. Vamos a borrar todo esto. Lo copié mal. Vamos a copiar. Esto viene para aquí. Vamos a ver, por ejemplo, qué sucedería si el móvil, vamos a borrar de nuevo, borré sin querer todo, qué sucedería si el móvil parte un tiempo después, cómo es esa situación en cuanto a gráficos. Entonces, cuando diga el móvil parte un tiempo después, ya la línea parte desde acá. Y este T0 sería el tiempo después. Entonces, cuando digan el problema, tiempo después, hay que hacer este tipo de gráficos para el análisis y desarrollo del ejercicio. Entonces, vamos a poner la ecuación del movimiento, es x igual a velocidad por t menos t0. La velocidad sigue siendo la misma, si bien porque es con movimiento rectilíneo uniforme, y la aceleración es la misma. Entonces, acá vamos a poner móvil parte un tiempo después. Esto sería lo que ustedes leen en el problema. Un tiempo después. Bien. Bueno, entonces yo ya con esto puedo comenzar a hacer algunos ejemplos. Vamos a ver el siguiente. Ejemplo 1. Dice así. Un móvil recorre 300 metros en 10 segundos. ¿Cuál es su velocidad? Esto ya lo tienen que hacer en el cuaderno donde ustedes hacen los ejercicios. En cambio, lo anterior que tenemos acá arriba, lo deben hacer en el machete u hoja de fórmulas, que tiene que estar a mano para poder resolver los ejercicios. ¿Ah? Bien. Entonces ahí tenemos el primer tipo de enunciado para resolver el problema. Entonces, un móvil recorre 300 metros, eso es la distancia, 300 metros, me da un tiempo de 10 segundos, y me pide la velocidad, que en realidad es la rapidez lo que se pide. Entonces, si voy a mi triangulito práctico, yo tengo que la velocidad, la distancia y el tiempo. Si me piden la velocidad, es distancia sobre tiempo. Entonces, la distancia es 300 metros y el tiempo es 10 segundos. 300 dividido en 10 de 30. 30 metros sobre segundo. Entonces, ahí ya tengo el primer problema resuelto. Siempre escríbalo en el triangulito práctico porque de ustedes de ahí sacan para resolver las fórmulas. Vamos a poner acá el triangulito práctico siempre a la vista. Es ahí y ahí. Ahí, ahí. Velocidad, distancia, tiempo. Por ejemplo, ¿qué pasaría si lo relacionamos con pasajes de unidades? Que me dijeran que pase esto a kilómetros por hora. Entonces nos fijamos en el machete. De metros sobre segundo a kilómetros por hora. Miren acá, es la número 10. De metros sobre segundo a kilómetros por hora. Está con rojo, por 3600 dividido en 1000. Entonces vamos a poner así. 300 por 3600 dividido en 1000. Y esto ya me quedaría en kilómetros por hora.
Entonces, si vamos a la calculadora, espero que la vean en la pantalla. Sí, sí, la están viendo. Entonces, yo pongo 300 por 3600 dividido en 1000. 1080, es decir, que la velocidad de este móvil es 1080 metros sobre segundo. Y ahí termina este problema. Vamos a ver otro tipo de ejemplo para completar ya esta clase. Por ejemplo, cuando me digan un móvil recorre una distancia de 500 metros a 90 kilómetros por hora. Y me preguntan, ¿qué tiempo empleó? ¿Qué tiempo empleó? Entonces, un móvil recorre una distancia de 500 metros, esa es la distancia, una velocidad de 90 kilómetros por hora, esa es la velocidad, y me preguntan el tiempo. Entonces, antes de resolver, bueno, recordemos acá tengo el triangulito práctico, el tiempo es distancia sobre velocidad. Si yo pongo el dedo en la T, me queda D dividido en B. El tiempo es distancia sobre velocidad. El problema que tengo acá es un pasaje de unidades. Tengo que pasar a metros sobre segundo. Entonces uso la reglita 90 por 1000 dividido entre 1600. Siempre es así cuando quieran pasar a metros sobre segundo. 90 por 1000 dividido entre 1600 es de 25. Entonces yo ya tengo ahí la velocidad. Puedo reemplazar y calcular el tiempo. Dividido en 25 metros sobre segundo. Tacho el metro con el metro y me queda 500 dividido en 25 de 20 segundos. Verificamos con la calculadora. 500 dividido en 25. 20. Bien. Entonces ahí termina este problema. Bueno. Entonces eso es todo por hoy con respecto a la clase de cinemática. Hemos comenzado con la unidad 2. Tengo que dar más ejemplos para, obviamente, poder estar tranquilo con respecto a los temas que deseo saber en este tipo de unidad. Observemos que nosotros tenemos acá cinemática, movimiento rectilíneo uniforme, y hasta ahí nomás llegamos. No hicimos movimiento rectilíneo variado, no hicimos la resolución gráfica y analítica de problemas. La resolución analítica lo estamos haciendo, pero bueno, tenemos que hacer la parte gráfica, cómo interpretar los gráficos y poder resolver. Muy bien, eso es todo por hoy. Desde ya muchas gracias. No se olvide suscribirse al canal DICET o bien seguirnos a través de las redes sociales en Facebook e Instagram.